Vamos a dar comienzo entonces con la clase del módulo 5 de TICS, que corresponde a editores de texto o Word. Entonces, vamos a ver el material. 5, ¿cierto? Entonces, en Word, o cualquier editor de texto, en realidad, ya este es el más conocido, la verdad es que la edición y la escritura no tiene tanta complejidad, digamos, desde el punto de vista de ingresar la información a los datos. Documento práctica, vamos a poner. Entonces, acá simplemente uno puede escribir, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en algún minuto, la información personal. Pero ¿qué pasa cuando ya queremos hacer algún documento un poco más formal? Ahí ya tenemos que entrar a utilizar ciertas normas o reglas, mejor dicho, para el documento. Entonces, lo primero es hacer un repaso de lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Que tenemos los tipos de letra, el tamaño, si va a ser en negrita, cursiva, subrayado. Tenemos el botón para borrar el formato, podemos utilizar las viñetas y las alineaciones de texto, elementos que ya habíamos visto en PowerPoint. Entonces, lo primero para poder empezar a configurar un documento es escribir o ingresar la información al documento. Para este caso, nosotros vamos a hacer un documento de ejemplo que va a ser de tecnologías de la información y comunicación, ¿cierto? A modo de ejemplo. Vamos a entrar a la página. Ya, apaga el teléfono. Voy a tomar este título. Voy a poner acá entonces a la mitad de la página. Acá tengo acá abajo el control del zoom. Voy a hacer varios saltos de línea. Generalmente se hacen varios saltos de línea para poder trabajar con dos hojas, para tener un espacio extra de trabajo. Nos vamos a posicionar al medio. Vamos a seleccionar todo el texto y vamos a cambiar de inmediato el tipo de letra a Arial. Vamos a poner el cursor ahí. Tamaño de letra 36, que son las TICS. Listo, ahí sería el título de mi documento. Lo primero que puedo hacer con esto, ¿cierto? Es alineación de texto centrada, en negrita y subrayado. Más abajo, alineación de texto a la derecha, y voy a poner el nombre. Voy a volver a acercar la hoja. Profe, no es obligación subrayar, ¿cierto? No, son como formalidades nomás, como les digo. Ahí usted puede poner el texto en el formato que más le gusta. Ok, gracias. Con cierto, asignatura. En realidad le voy a poner TICS, no, tecnologías de información y comunicación. Ya. En esta aplicación, en lo que son los editores de texto, es bastante importante ya empezar a corregir la ortografía. ¿Cómo podemos corregir la ortografía? Las palabras que están subrayadas con esa franja roja, digamos, clic derecho, y podemos seleccionar la palabra que queremos, que sería la correcta. Lo otro es que desde la barra inferior, donde dice el número de páginas, la cantidad de palabras escritas, tenemos este librito. Si lo presionamos, nos hace la corrección palabra por palabra que esté mala. En este caso seleccionamos tecnologías, cambiar. Y ahí estaría la revisión ortográfica completa. Nos faltaría entonces, bueno, lo vamos a dejar con eso. Le vamos a poner la fecha. 28 del 07 del 2020. Salto de línea, volvemos a alineación a la izquierda, y ahora empezaríamos a ingresar la información, digamos, de respecto a qué son las TICS. Como recomendación, siempre dejen una hoja en blanco al principio. Entonces vamos a hacer varios saltos de línea. ¿Listo? Entonces estaríamos trabajando en la página 3. Vamos a dejar la primera página de portada, una segunda hoja en blanco, y la tercera página donde vamos a comenzar a ingresar la información.
Entonces, vamos a sacar la información directamente de Internet, ¿ya? Pensando en que estamos recopilando información, citando, y que esta información la vamos a leer y editar, digamos, para algún informe. Entonces vamos a pegar acá. Perdón. ¿Cómo lo vamos a pegar? Clic derecho. En las opciones de pegado puedo seleccionar el formato con el que quiero que quede. Mantener el formato del origen, combinar el formato o mantener solo el texto. La verdad es que cualquiera de las opciones no tiene mayor relevancia, depende de lo que usted quiera, porque después igual hay que formatear el texto nuevamente. Lo vamos a dejar combinar formato para que quede en tamaño tipo Arial y de tamaño 11. Y acá voy a poner la descripción de lo que serían las tecnologías de la información y comunicación, que es lo que está acá. Clic derecho, copiar. Ahí estaría la definición. Y vamos a poner alguna imagen también. Vamos a buscar imágenes. Nos vamos a quedar con esta. Copiar. Vamos al documento y lo pegamos. Esto podemos hacerlo de igual manera en el documento de Google, ¿ya? No necesito tener necesariamente el Office. Esto es lo más básico. Ya, ahí tendría mi primera parte entonces. Voy a seguir bajando. Cuando agregamos un tema nuevo, por ejemplo, yo voy a sacar de... Esta primera parte era como la definición general, la introducción, y ahora voy a agregar este título, que componen las tecnologías de la información y comunicación. Lo copio. Cuando voy a agregar un tema nuevo, un título completamente diferente, obligatoriamente en una hoja nueva. Esa es como la formalidad. Agrego, voy a copiar la descripción y la pego. Y voy a seguir sacando más información. Copiar, me cambio, pegar. Sus características. Ahí está. Ya, eso sería como la definición de qué componen las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué aportan las TICs? Vamos a agregar esto. Copiar. Pegar. ¿Ya? Esto es lo que generalmente uno haría cuando empieza a recopilar información, ya sea desde de Internet, ¿cierto? Para poder hacer como la bibliografía o poder tener alguna información a analizar. Nos vamos a quedar con esto. Vamos a agregar imágenes. Al igual que en el PowerPoint, puede insertar las imágenes en línea. Voy a seleccionar esa y esa. Insertar. Si no las puede insertar desde el Office, digamos, como imágenes en línea, no hay ningún problema, las puede hacer de la manera tradicional. Ahí está. Esas dos imágenes que aportan las TICs. Vamos a insertar una imagen más acá. Profe, me es imposible concentrarme con este ruido. ¿Usted va a subir la clase hoy día? Sí, la voy a subir. Vaya nomás y Está muy pesado el ruido. Sí, no se preocupe. Desconéctese más, no hay problema. Vamos a insertar esa imagen entonces. Ahora, a diferencia del PowerPoint, donde yo puedo mover las imágenes libremente, cuando yo muevo una imagen en el Word, estas se mueven de manera bastante rígida, por decirlo de alguna manera, quedando entre medio del texto. Para poder configurar la imagen, ¿cierto? Y poder trabajarla de una manera más libre, por ejemplo, en el caso de esta imagen, para que quedara alineada con este texto, ¿qué podemos hacer? Le damos clic derecho, ajustar texto, cuadrado. De esta manera podemos mover la imagen libremente
en el documento de Word para que quede en línea con el texto. Eso sería una cosa que ya tenemos, entonces, eso. Y vamos a agregar la conclusión. Conclusión, entonces. Para tener el documento, digamos, completo. Hasta acá, no, mayor dificultad no hay, ¿cierto? No, es como lo más fácil, como copiar y pegar información, ¿cierto? Y hemos pegado imágenes, lo que hemos hecho durante la asignatura. Preguntas, consultas, porque acá ya voy a empezar lo que es la configuración solamente. ¿No? Voy a continuar entonces. Sí, puede preguntar por correo, pero lo importante es que vamos sacando igual dudas acá. Si, me refiero a que no, si no tienen mayor dificultad con lo que estamos haciendo, que es como lo mismo que hicimos en el PowerPoint. Es que mire, Dígame. es que el ruido es espantoso de repente, mire. Sí, sí, se No escucha. puedo. No Por eso le me, digo, no me concentro. yo le subo la clase, no hay ningún problema, desconéctese nomás y la ve más tarde con calma, si no, no tiene por qué estar Boca, gracias. sufriendo. Vaya nomás. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que es comenzar a formatear el documento, que es lo que habíamos hecho acá con este texto. Lo primero es definir el tipo de letra con el que vamos a trabajar. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos seleccionar todo el documento con un clic sostenido. Ahora, ¿qué pasa si son muchas hojas? Nos vamos a perder mucho tiempo. ¿Qué le recomiendo yo? La combinación de teclas, teclado en pantalla, control más E, control E, y lo que hace es seleccionar todo el documento automáticamente. ¿Ya? Queda seleccionado de inmediato. Entonces, una vez que ya está todo seleccionado, vamos a definir el tipo de letra. Arial, y ahí lo dejamos definido como Arial. Ahora tenemos que ver en qué tamaño vamos a configurar los títulos. Por ejemplo, este está en tamaño 36, que es el de la portada. El tamaño de la letra quiero que quede en tamaño 12. Entonces voy a seleccionar este texto, 12. El título lo voy a dejar en tipo letra Arial y en tamaño 24. También quiero que quede centrado en negrita y subrayado. Ya, y acá ya tenemos nuestro primer párrafo. Este está en negrita y el que sigue no. Lo vamos a seleccionar. Lo vamos a marcar en negrita para que desmarque esa selección, ¿cierto? Y ahora vamos a poner en tamaño 12 y justificar. ¿Ya? Generalmente los documentos, la información del cuerpo del documento hay que justificarla. Profe, ¿cómo era que seleccionaba todo el texto? Solo con control E, sí. Tú presionas en alguna parte en el documento, control y la tecla E y selecciona todo automáticamente. Eso es para poder darle a todo el documento, independiente si es una hoja o 1.000.000 de hojas, el mismo tipo de letra. ¿Ya? O si quieres borrarlo, quieres cambiar alguna cosa, para hacerlo de todo, todo en un conjunto al tiro. Ya, justificar el texto. Entonces, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, este texto está alineado a la izquierda, como lo habíamos visto en la clase anterior, y a la derecha está desordenado. Eso quiere decir que este texto está alineado a la izquierda. Para alinearlo en alineación justificado, en la barra de tareas, perdón, en la cinta de opciones, grupo párrafo, con el texto seleccionado. Tengo que tener esto marcado, seleccionado, y presiono justificar. Y ahí me quedó simétrico, digamos, en ambos lados. Y ahí está justificado. Continúo hacia abajo. Aquí vamos a hacer la corrección de esto para que el título quede bien.
los títulos los estaba dejando en tamaño 24. Entonces, selecciono texto, Arial 24, negrita, subrayado y al centro. ¿De qué depende la configuración del título? De cómo usted lo quiera configurar o cómo le pidan que lo configure, ¿ya? No es que lleva una regla de qué es correcto y qué no. Vamos a seleccionar este texto, clic sostenido, está marcado, está un tipo de letra Arial y tamaño 12. Nos faltaría justificar. Ahí está ordenado el texto. Ya. Ahora, respecto al tipo de letra, como les había comentado la otra vez, recuerden que yo puedo utilizar cualquiera, pero para el caso de un informe, lo ideal es mantener la uniformidad del documento con un solo tipo de letra y evitar las mezclas de tipos de letra. Nos faltaría acá abajo, seleccionamos título, 24, negrita, subrayado al centro. Perdón, al centro, ahí sí. Vamos a darle respuesta distinguiendo 3 niveles. Esto lo vamos a aumentar un nivel. Vamos a borrar el formato de esto. Ya, ¿qué fue lo que hice ahí? Seleccionó el texto porque las viñetas están fuera de la línea de texto. Entonces, para poder arreglarlo, digamos, sin tener que hacer tanta configuración, selecciono el texto, presiono el botón de borrar formato, se borra el formato, vuelvo a seleccionar el texto que necesito que tenga la viñeta y le aplico la viñeta. Y de esa manera dejo que las viñetas estén dentro de la línea de texto, ya que estén dentro del margen. Lo voy a volver a mostrar. Aquí las viñetas están fuera. Selecciono, borro el formato y con la misma selección aplico viñetas nuevamente y tiene la viñeta dentro del margen. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Es volver a aplicar tipos de letra Arial en tamaño 12. Y ahí me quedó configurado esa lista de elementos. Arial 12. Y ahora lo único que hay que hacer es justificar. Listo. Ahí estarían las imágenes, la conclusión, que lo vamos a dejar en una hoja aparte, como les dije. Estas imágenes están muy grandes, las vamos a achicar. Ahí sí. Ahí estamos. Entonces ahí tenemos 7 hojas en el documento. Este título, Arial 24, negrita, subrayado y al centro. Conclusión, 24, negrita, subrayado al centro. Ahí estamos. Ya. Con esto ya tenemos el documento formateado, digamos. Esto es lo que ustedes saben hacer o lo que les faltaba pulir de alguna manera. Ahora vamos a comenzar con las configuraciones que son propias, digamos, del Word para poder tener un documento más formal, que corresponden a encabezado y pie de página y tabla de contenido. ¿Por qué les mostré todo lo que hice ahora? Porque lo ideal es que ustedes tengan todo el documento ordenado, bien configurado, bien detallado, y ahí empiezan a hacer estas configuraciones que les voy a mostrar ahora. Vamos a partir entonces por el encabezado y pie de página. ¿Ya? Entonces, para hacer el encabezado y pie de página, la pestaña Insertar permite insertar elementos al igual que en PowerPoint, pero con la diferencia del segmento de encabezado y pie de página. Entonces, pestaña Insertar, encabezado y pie de página. La verdad es que se listan 3 elementos acá: el encabezado, el pie de página y el número de página. De estos 3 elementos, la verdad es que son solamente 2, el encabezado y el pie de página. El número de página se inserta o en el encabezado o en el pie de página. Cuando ustedes vayan a poner la numeración automática del documento, que le aparezca el número a la hoja, digamos, lo tengo que hacer siempre poniendo el número de página y después configuro los otros elementos. Ahora, ¿para qué me sirve configurar el encabezado y el pie de página? Para poner algún texto que necesito que se repita automáticamente en todas las hojas, o para poner, por ejemplo, el logo de la empresa. Lo voy a mostrar con un ejemplo mejor para que lo entiendan. Número de página, quiero que quede al final de la página, al centro,
Ahí está el pie de página, ¿cierto? Voy a cerrar el encabezado y pie de página. Ahí me quedaron las hojas automáticamente al pie de la página. Pestaña insertar, encabezado, y le voy a poner un encabezado en blanco y voy a escribir departamento de formación básica, ¿ya? Que es de donde se está impartiendo la asignatura. Y esto quiero que quede alineado a la derecha. Profe, Dígame. que estoy viendo los puntos que hay que hacer para la evaluación sumativa y dice debe insertar en el encabezado una imagen tipo logo del tema. Ajá. O sea que nosotros tenemos que, en lo que usted está haciendo ahora, insertar una imagen. Así es. Ahí les voy a mostrar cómo. Quiero mostrar esto primero para que tengan una idea y ahí les muestro cómo agregar más cosas. Entonces, Ya. les puse el texto. Voy a salir con un doble clic o puede ser con el botón cerrar encabezado y si revisamos, en todas las hojas automáticamente empieza a aparecer el número de la página y ese texto que yo escribí. Entonces, de esa manera se configura el encabezado y pie de página. Primero ponemos el número y después agregamos los otros elementos que queremos. ¿Por qué? Supongamos que yo tengo la numeración en el pie de la página. Voy a editar el pie de página, lo voy a poner, por ejemplo, en blanco para escribir algo más. El problema es que me borra el número. ¿No? Entonces, cuando ustedes quieran configurarle la numeración al documento, o si les piden la numeración, por ejemplo, para su informe de título, les van a pedir la numeración. Lo primero que tiene que configurar es la numeración y ahí le empieza a agregar las imágenes, textos o descripciones. Consultas, preguntas sobre esto. Para explicarlo con imágenes ahora. Entonces le voy a agregar imágenes. Para el caso que estamos haciendo nosotros, voy a poner insertar el número de página, lo voy a poner al final de la página a la derecha y le voy a agregar. Voy a hacer un salto de línea, voy a ir a la pestaña inicio, ajustar a la izquierda y le voy a poner mi nombre. Le voy a poner mi correo. De la información y comunicación, que es la asignatura, digamos, de donde a la que se está impartiendo o desarrollando el informe. Entonces, de esta manera, al agregar el número de página, agrego el número de página automáticamente y agrego también esa información descriptiva. Ahí ustedes pueden ordenarlo como ustedes quieran, como les salga más fácil. Lo importante es que si agregan el número, agregan la información inmediatamente en el lugar donde están editando el número. Doble clic afuera para confirmar el cambio y ahí me quedó esa información en todas las páginas con el número. Ya. Y ahora voy a insertar el logo de ENAC, logo ENAC, en el encabezado. Voy a usar este, voy a copiar, y me voy a ir al documento. Insertar, encabezado en blanco y simplemente voy a pegar la imagen. Opciones de pegado, pegar. No me funcionó esa imagen, vamos a usar este mejor. Copiar imagen. Pegar. Ahí está. Ya. Esa imagen quedó ahí súper grande. Entonces, ¿cómo la edito? Como lo hicimos en el PowerPoint. Seleccionamos, reducimos desde los puntos blancos. Está. Clic derecho, ajustar texto, cuadrado para poder moverla libremente y la dejamos en la esquina superior. Profe, ¿y nosotros en la prueba tenemos que poner el logo del ENAC? No, en la prueba parece que usted les pide algo relacionado con el tema que están estudiando o hablando en el informe. Por ejemplo, si fuese, no sé, como me hablan algún minuto, el péndulo o Reiki o el yoga, le ponen algo que represente ese tema. Ya.
Porque algunas imágenes sí funciona pegarlas y otras no. Eso generalmente pasa por alguna restricción que tiene en el navegador. ¿Ya? Quizás la imagen tiene alguna protección de derechos de autor que le pusieron que en el código de la página impide copiarla. Entonces, como les expliqué en algún minuto, lo mejor es que si no copia, vaya a hacer otra imagen, la copia y la pega. No se complique con la imagen. Listo. Entonces ahí tenemos la imagen y la información. Preguntas, consultas de esto. ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Lo repito? Profesor, ¿puede repetir lo del número de la página, por favor? Perfecto. Gracias. Acá si se fijan, cuando yo inserté el número de página, perdón, el encabezado y los números, claro, se me desordenó un poco el documento. Por eso les digo que hay que armar primero el documento y después poner lo otro para ver cómo se desarma. Ahora, si ustedes quieren configurar el encabezado y el pie de página y después comenzar a escribir la información, sería mucho mejor. Eso sería lo ideal. Entonces, ¿cómo hice lo del número de página? Insertar, número de página, lo voy a poner al final de la página. Número sin formato 3. Ahí tengo el número. Le voy a dar un clic al lado. Presiono la tecla Enter para hacer un salto de línea. Pestaña Inicio. Configuro alineación de texto a la izquierda para que me quede al otro lado y comienzo a escribir. Nicolás Farías o lo que ustedes quieran. ¿Ya? Incluso podría, ya que está abajo, lo puedo separar con la tecla de tabulación. Formación básica. ¿Ya? Ustedes pueden ponerlo en el formato que ustedes quieran. No hay como una regla para los encabezados y los pies de página. Va a depender netamente de lo que ustedes quieran lograr o lo que quieran hacer. La única recomendación válida que le puedo mandar o decir respecto de esto es que trate de poner los números siempre o al centro o a la derecha. Porque los documentos, cuando uno los anilla o los empasta, el número queda muy pegado y no se ve bien al lado izquierdo. Entonces, lo mejor es ponerlo al lado derecho para poder visualizar de manera más rápida el número de la página a la hora de hacer el empastado o el anillado. Eso. No sé si le quedó más claro ahora. Sí, profesor. Gracias. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reordenar el documento, ya que se me desordenó. Lo voy a correr hacia arriba. Ya, pero si se fijan, como yo ya lo tenía ordenado de antes, lo único que estoy haciendo es correr un poco los títulos y se reordena bastante rápido. No tuve que trabajar tanto, digamos. Ahí está. Eso sería. ¿Ya? Eso es para el encabezado y el pie de página. Nos faltaría solamente un elemento que es la tabla de contenido, que ustedes se las piden también en la evaluación. Como dice, los índices son elementos necesarios para todo documento. Estos nos permiten poder acceder a la información que necesitamos de manera rápida y precisa. Para crear una tabla de contenido debemos configurar los títulos del documento como títulos. Acá quiero hacer una pausa, por decirlo de alguna manera, y quiero explicar, en el caso de las personas que están trabajando en Word, tienen que en la pestaña referencias trabajar con la tabla de contenido. Para las personas que lo van a hacer desde documentos de Google, uno tiene que simplemente escribir el título y automáticamente debieran ir insertándose como títulos en el documento. No debieran hacer mayor configuración. Vamos entonces con la configuración de la tabla de contenido. Como recomendación, se inserta en la segunda página, en la que habíamos dejado en blanco. ¿Ya? En esta paginita que está acá, vamos a dejar la tabla de contenido. Si yo inserto la tabla de contenido en este minuto, me va a arrojar una alerta porque no hay tabla de contenido o está vacía. Tabla de contenido, tabla automática. Ahí me agregó algo porque ya tenía algunas configuraciones residuales. Pero aún así, está vacía. ¿Ya? O sea, perdón, está incompleta. Vamos a ver entonces. ¿Cómo podemos configurarle para que aparezcan, digamos, las tablas de contenido, los títulos acá? ¿Cómo lo puede hacer? ¿O cómo debiera hacerse?
selecciono el texto que quiero que quede como título, voy a la pestaña Inicio, y en los estilos tengo que seleccionarlo, marcarlo como título 1. El problema cuando lo marco como título 1 es que me cambia la configuración. Me lo va a dejar en color azul, Calibri Light, tamaño 16. Y ese no es el formato que yo estoy utilizando. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a dejar seleccionado, donde dice título 1, le voy a dar clic derecho, modificar. Y acá lo que tengo que hacer es aplicar las configuraciones que yo quiero que tengan mis títulos. En este caso eran Arial, tamaño 24, en negrita, subrayado, de color negro y centrado. Ahí sí está como lo tenía configurado anteriormente. Aceptar. Y ahora me queda con la configuración con la que yo estaba trabajando anteriormente. Esa configuración que yo hice se hace solo una vez para ir aplicando los cambios. ¿Cómo se aplica el cambio? Selecciono el texto que quiero que quede como título. Si se fijan, está normal. Lo cambio a título 1. Selecciono el texto. Marco título 1. Selecciono texto. Título 1. Y selecciono texto. Título 1. Ahora, si voy a la tabla de contenido, en la segunda página, referencias, tabla de contenido, voy a insertar la automática 1, y ahí estaría la tabla de contenido, ¿cierto? Que le vamos a cambiar acá como índice, ¿no? Para, que ahí me quedarían con los títulos. ¿Cuál es la diferencia entre escribirlo a mano y hacerlo con tabla de contenido? Primero que viene formateado de manera automática, ¿ya? Me viene con los espaciados, viene con el número de página y viene con un hipervínculo que viene dentro del documento. Control más clic para seguir el vínculo. Entonces yo mantengo presionado control, presiono clic y me lleva directamente a la página donde está esa información. Entonces es bastante útil la tabla de contenido cuando quiero hacer un documento de muchas hojas y hacerle un índice que me lleve directamente a esa parte. Ahora, como inserté la tabla de contenido, se me pusieron todas las, digamos, este espacio se agregó al documento. Lo que tengo que hacer es ponerme en la primera hoja y simplemente borrar ese espacio adicional para volver a dejar el documento como estaba. Ahí me quedó ordenado otra vez. Entonces, para poder insertar la tabla de contenido, selecciono texto, pestaña inicio, grupo estilos, modifico el estilo 1, el título 1, y se lo voy aplicando a cada texto que yo quiero que quede como título. Cuidado con la selección, porque si yo agarro todo esto, por ejemplo, y lo dejo como título 1, voy a borrar la tabla. Voy a poner quitar tabla de contenido. Si yo agrego una tabla con texto de más, me va a hacer eso. Y ahí la tabla está mala. ¿No? Preguntas, consultas, dudas, inquietudes. ¿Se entiende, no se entiende? Muy enredado. Profesor, esa hoja que usted dejó en blanco, ahí puso la tabla de contenidos, ¿no es cierto? Sí, en la segunda hoja. Generalmente la tabla de contenido o tiene el índice o la bibliografía puede ser también, las referencias, que generalmente la ponen al final del documento. Sí. Eso sería lo que nos faltaría para agregar en la prueba. Ya simplemente formatear bien el documento. Vamos a dejar como estaba antes. Ya.
Así era como tendría que estar. Esto es lo que se les pide para la prueba, un documento bien ordenado, bien formateado, con los elementos. Me faltaron las viñetas, ¿ya? Ahí están tenían las viñetas, que las puedo cambiar a la que yo quiera. Y con eso tendrían para la evaluación sumativa 3, de 15%. ¿Ya? Voy a tener la grabación.